Episodio 95 de Casero Podcast. Una vez más, una semana más, acá un viernes más para nosotros, más. para los que están en vivo en twitch.tv/soynildo. 95, quiere decir que estamos a 4 de los 100. Ya se viene. O sea, a un mes. Sí. Si sacamos uno por semana, el mes que viene en teoría nos tocaría. Deberíamos llegar al episodio número 100. 100. ¿Quién iba a pensar, no? Cuando empezamos con esto. Es un montón. Es un montón sí, es un montón. Pero si habrán temáticas que vamos 100 episodios y tenemos más por venir. Uh-huh. Lo que hoy toca es un tema relacionado a la jerarquía, cómo están armadas las cocinas desde dentro, ¿no? ¿Quién manda a quién? ¿Por qué existe tal o cual rango? ¿Quién se encarga de qué? Sí. Sí, a ver, es algo curioso y que tiene incluso mucho más de lo que uno se pudiera imaginar. Porque yo, antes de documentarme para esto, voy a ser muy sincero, yo no sabía que había tantos cargos en una cocina. Te lo digo cargos muy entre comillas porque no es exactamente eso. Bueno, son como cargos. Pero sí, digamos que es una manera de organizarse para saber quién manda dónde y en qué lugar. Hay que tener un orden jerárquico para ciertas cosas. Dulce me mandaba un par de mensajes en cuanto a eso, ¿no? La jerarquía te da como cierto orden, te da como cierto estatus. Dulce Mesa, que ya la tuvimos acá, cuando hablamos, por ejemplo, de cómo se llega a la ganancia en los restaurantes. Exacto. Y demás. Son unos episodios muy interesantes que, si quieren, son de la temporada pasada, los pueden escuchar o los pueden ver. O @Dulce Mesa en Instagram, seguramente la van a encontrar y pueden conversar con ella. Y cuando se enteró de que íbamos a hablar de este tema, me mandó un par de audios tirándome como ciertos puntos que para ella estaban buenos mencionarlos, y por eso es que también la menciono, porque no pudo estar acá hoy. Cuando me escribió, la invité, por supuesto, a que viniera, y justo se le daba el horario complicado. Entonces, por quizás eso, hagamos alguna parte 2 o algo y la podemos invitar. Es que seguramente la vayamos a invitar porque me dijo, tengo demasiado para decir sobre esto. Pero más allá de lo que hablemos hoy, seguramente vale la mención, por lo menos, porque se tomó el trabajo de mandarnos un par de audios con detalles que a ella le parecían importantes no perderse. Pero el tema de la jerarquía, estamos hablando de que esto nace en el siglo XIX. Siglo XIX. Viene sí, con tiempo. Muchísimo, ¿no? Tiempo. Siempre dijimos que como la cuna, siempre se dice en todos lados, la cuna de la cocina es Francia. Es Francia. Entonces, es algo que es como que se tiene ya, incluso por conveniencia, adoptado, porque sirve y ordena mejor el estudio también de la gastronomía. Sí, o todos los registros gastronómicos de donde sale la cocina moderna, se puede decir así mejor, de donde sale realmente la cocina moderna de hoy en día, Francia tiene como su nicho, que lo expandió. Sí. ¿No? Todos los textos, todas las técnicas, la base de cada cosa, tiene su origen francés, que después se fue expandiendo y fue variando según las regiones, obviamente. Sí, incluso muchos de los nombres de los cargos en la cocina son en francés. Sí. De hecho. Auguste Escoffier es es quien le puso los nombres, o quien decidió armar este sistema de rangos dentro de la cocina. Hablamos de un siglo pasado. Puede que muchas de estas cosas estén pasadas de época, como todo, ¿no? Porque siempre se avanza, y puede ser que sí, o puede ser que y además también la gastronomía también se ha diversificado y no en todos los lugares son compatibles tantos cargos, digamos. Sí. Depende del tipo de cocina. Hoy hay mucha más variedad de cocinas totalmente diferentes. Pero sin embargo, todas las cocinas tienen como el mismo orden al momento, porque es un sistema que funciona. ¿Ah? Y Dulce me menciona justamente eso. Es un sistema que funciona para estandarizar, para dar orden, pero siempre está el destrato atrás. Cuando vos le das rango o le das poder a alguien, también ese poder implica un ego atrás, ¿no? Que como que se empoderan, justamente, y terminan como deshumanizando la cocina. Pero entonces es verdad eso que vemos en algunos reality shows. Sí. O sea, básicamente estamos hablando de shows televisivos y siempre tiene que haber un villano. El ejemplo clásico de Gordon Ramsay. Pero existe de verdad. Existe realmente. O sea, vos que lo has vivido desde adentro, sabés y podés dar fe de que cosas así se ven en restaurantes, en locales de comida y demás. Antes de entrar en la nomenclatura de cada una de estas etapas, el típico chef
¿no? Cuando se saca de sus cabales, depende de la escuela en la que ¿no? De la que adquirió conocimiento, es cómo va a tratar a... Ahora yo me pregunto una cosa. O no tanto en la escuela, a veces va en la personalidad de uno. Que llegas a un punto del destrato que es brutal. ¿Pero es necesario ser así? No. ¿Y por qué? No tengo idea. ¿Por qué es tan frecuente en la cocina? No tengo idea, pero... Sé que es un ambiente tenso, sí, donde las cosas hay que hacerlas rápido y tratar de hacerlas lo mejor posible, y donde la precisión se premia con mayor ganancia incluso. Sí. Entonces, eso genera un estrés tremendo. Ahora, ¿es necesario ser así, de esa forma? No, pero volvemos a lo de la vieja escuela, ¿no? Que siempre se dijo que hay cosas que, y la ven claras en películas, en series. Chef, ¿no? Si vos mirás un chef francés, generalmente, estoy hablando de una caracterización, ¿no? Que generalmente sucede, es como un no como un estigma, sino como la gente los tiende a ver. Chef francés, gordo y... ¿no? De que... malhumorado. Sí, bastante malhumorado. Es como el combo clásico del chef. Sí, es como la imagen el estereotipo. Que tienen por... Sí, el estereotipo. Ahí está. Es como esa imagen que tienen de los cocineros. De los chefs en este caso. El chef no es otra cosa que un jefe. ¿Ah? Es literal la traducción que tiene. Chef, jefe. Listo. Sí, que también es en francés, por cierto. Claro. Pero antes de entrar en la nomenclatura, me acordé, porque claro, lo nombré al cristiano que hizo este sistema, que fue el creador. Sí. ¿No? Auguste Escoffier. Y con el apellido que tiene me acordé de la cofia. La cofia es muchas veces el tipo de gorro que se usa en las cocinas. Ah, claro. Y ahí me acordé de los uniformes, que también tienen que ver. El uniforme del cocinero, del chef, del pastelero, tiene un porqué también. ¿Hay algo en el uniforme que denote el rango que tenés en esa cocina? Sí. Bien. No solo el color, porque muchas veces las cocinas, cuando estamos hablando de cocinas muy grandes que implican un volumen de gente, diferentes sectores, con mucha gente, ¿no? Por ejemplo, una cocina de un hotel. Sí. ¿No? O una cocina de un crucero. Que son como los estilos más visuales que te puedo dar ahora. El tipo de vestimenta que usan, en cuanto al color, cuando tienen un color diferente, es porque tienen un rango distinto. No importa el color en este caso, no es que haya un color asignado para tal. No, el color de repente es corporativo. Claro. O sea, puede ser que identifique el lugar. Sí. Puede ser que un cocinero tenga el uniforme blanco, que un rango más arriba tenga un uniforme naranja, etcétera, etcétera. Por ejemplo. Y lo otro que se usaba mucho en esa época, y hay escuelas de cocina que lo siguen usando. ¿Por qué? Porque tienen como esta base francesa. Es el típico gorro largo ese que se veía. Sí, eso te iba a preguntar. ¿No? El que todos han visto en Ratatouille, por ejemplo. Claro, la película. Pero eso te iba a preguntar si el gorro ese tiene que ver también con la jerarquía o se usa por una cuestión de etiqueta más que nada. Se usa primero por seguridad, ¿no? Para que pelo, cabello, lo que sea, no vaya a la preparación. Esa es la razón principal por la que se usa un gorro cualquiera sea. Pero estos largos tienen como dos connotaciones. Una es la altura. Mientras más alto, más rango tenés. Es que eso he visto. Algunos son extremadamente altos al punto de casi llegar al absurdo. Es que no tiene como razón. Son muchos centímetros por encima de la cabeza. No tiene razón de ser. Es lo más incómodo del mundo eso. Y lo otro son ¿Has usado de esos? Sí. Pero bajito, me imagino. He usado, pero en plan broma. ¿No? Porque había algún evento o alguna cosa y justo estaban ahí esos gorros que se lo daban a la gente. Claro. Y vos te lo ponías como para reírte un rato. Pero no he estado en cocinas que sí se usan. Sí lo he visto, porque tienen como esa teoría francesa antigua. Y sí he visto escuelas de cocina que también los usan y me da mucha gracia que los usen. Imagino que habrá lugares donde los obligarán a usar justamente. No lo dudo. Depende del tipo de lugar, depende del restaurante, ¿no? Hoteles puede ser que... Digo, porque gorros hay otro tipo de gorros para lo que vos decías, por ejemplo, para que ningún pelo caiga en la preparación, te puedes poner otro tipo de gorro. Incluso que son mucho más seguros en cuanto... Porque esos gorros que utilizan en los restaurantes que son altos, son de tela y poco más. Papel.
De papel. Esos que son altos son de papel. Y descartables. Claro, y entonces tan seguros a la hora de que no caiga un pelo en la preparación tampoco son. Quiero decir, hay mejores materiales. Pero vuela una chispa, se te prende fuego la cabeza. Bueno, también eso no lo había pensado. Si son de papel. Pero hay muchos lugares en los que usan bandanas, por ejemplo, hoy en día. He visto. Están bastante, están muy bien. Bueno, tienen obviamente típicos uniformes que parecen boinas a veces algunos. Los marineros, por ejemplo, se los ve mucho. El típico gorro de marinero, que es como se los ve en las películas. ¿Viste alguna vez la película de la cadena de comidas McDonald's? ¿De cómo se creó McDonald's? Sí, pero hace mucho tiempo, ¿no? La recuerdo vagamente. Sí. Bueno, en esa película se ve como los quienes trabajan, ¿no? En McDonald's, obviamente, porque lo acabo de mencionar. Tienen como un gorrito particular que es compacto, es chiquito, no tiene ninguna altura. Mejor, más cómodo, me parece. Mucho más cómodo. A ver, hay muchos. Y hoy en día muchos están usando bandanas, inclusive. Claro. ¿No? Que es como una vincha. Lo de las bandanas sí lo he visto. Que se ve mucho. Lo he visto frecuentemente. En bares de sushi, sobre todo. Algunas cuentas que sigo de gente que hace sushi. Claro. He visto que utilizan bandana. Claro, ahora me lo trajiste al recuerdo, justamente. Sí. Se están usando mucho y son cómodas, ¿no? Y me parece que es lo fundamental es que estar cómodo. Porque si tenés que estar bajo la presión que recién mencionamos y trabajando a un ritmo acelerado y todo lo que lleva de una cocina, estar ahí haciendo malabares con un sombrero alto es un poquito raro. Sí. Pero no solo es la altura, te decía recién, sino que también muchos, y esto hay muchos lugares que te lo van a mencionar como algo real, no sé hasta qué punto puede ser real, pero los pliegues del sombrero algo había dicen leído que de eso. también Algo había leído de eso. Que se dice que tienen 100 pliegues, que el sombrero tiene 100 pliegues, y ese es el sombrero que usa el chef, porque son las 100 o sea, quiere decir que esa persona está capacitada para hacer un huevo de 100 formas diferentes. Yo había leído que los pliegues tenían que ver con la jerarquía, no sabía tanto detalle como lo de lo de las 100 formas de cocinar un huevo. Sí. Cuando tienes 100 pliegues es porque nadie cuenta los pliegues. No. Lo ves con un sí, es incomprobable, ¿no? Sí, o sea, tenés que pedirle el gorro y decir, a ver, te voy a contar los pliegues, a ver si es verdad. Por eso te digo, es como medio impracticable, ¿no? No sé hasta qué punto se puede comprobar eso. Es como una leyenda, mito que se dijo toda la vida. ¿Viste esas enseñanzas que se pasan de generación en generación, que van quedando? Y vos las aceptás. A veces no las cuestionás. Creo que es un poco por ahí. Pero por eso mencionaba los uniformes primero, ¿no? Y yo entiendo la altura de los sombreros y entiendo el color, ¿no? Y sobre todo en esto que mencionaba hoy temprano, que es las cocinas de un tamaño bastante grande, ¿no? Esas cocinas de hoteles, esas cocinas de restaurantes grandes con un volumen importante de gente. Lo entiendo porque es mucha gente laburando mucho rato, ¿no? Es como un volumen muy, muy importante de gente adentro de una cocina. Y vos, cuando necesitas algo, tenés que saber a quién ir. Entonces, claro, como ayuda visual en un momento rápido crítico de un servicio, ¿no? Sobre todo para los mozos, por ejemplo, que tienen algún contacto con la cocina, tratar de localizar muy rápido al chef puede ser algo muy importante. Yo pensaba también que, por ejemplo, para los lugares que tienen cocinas abiertas al público, que la gente puede ver, es algo que puede quedar estéticamente muy bien, ¿no? Que alguien lo vea, que estás viendo la cocina todo el tiempo, de repente ves ese gorro típico. El sombrero alto. Claro, ese sombrero típico alto, ¿viste? Queda como bien, me parece a mí, es una interpretación personal simplemente. Sí, a ver, puede ser estética. Por eso, es que justamente claro, lo veía como que podía quedar bien a nivel estético en una cocina abierta, donde todo el mundo ve qué es lo que se está preparando. Las cocinas abiertas son contemporáneas. Y esto estamos hablando del siglo XIX. No habían cocinas abiertas en esa época. En aquel momento no. Entonces, o capaz sí habían o había algún servicio, que eso lo hacen mucho los mozos. Y ahí entramos en el tema de los rangos, porque también la parte del servicio también tiene sus rangos como si fuera la cocina. ¿No? Son un poco lo mismo, es como una subdivisión en cuanto a la organización de la cocina. La sala también la tiene. Pero esta jerarquía,
yo no dejo de verla como algo totalmente militar. Se me va el concepto hacia lo militar. ¿No sabes qué me pasó una vuelta que estaba viendo un reality show de cocina? Sí. Y en un momento los empezaron a tratar como militares. Y yo digo, pero ¿qué onda con esto? No estoy entendiendo. Otra vez, es un show televisivo y claramente hay que hacer cosas que sean atractivas para el público. Y me pareció extraño, pero yo no sé si te tratarán así tan como militar, porque eso de que el chef decía tal cosa y le tenían que contestar fuerte y claro, sí, claro. Chef, es muy militar. Sí. Señor, sí, señor. Claro. Es un poco ese estilo. Pero aparte de que le contestaran, sí, chef, no te escuché otra vez, ¿viste? Y que el participante en cuestión lo tuviera que decir más fuerte. Sí, que estás enterado realmente del comando que se te dio. Uh-huh. Que no es otra cosa que eso, es una cadena de comandos. Entonces por eso es que yo le veo como esa nota, puede ser, sí, esa nota militar en cuanto a esta cadena. Porque es bajar comandos de una persona a otra hasta que te llega a vos. Depende de la escala que estés dentro de esa cocina. Es para saber si escuchaste, dicen ahí en el chat. Sí. Muchas veces lo pueden hacer, y ahí entramos en lo que decía Dulce, en esto de deshumanizar. Lo pueden hacer para realmente saber si estás enterado de lo que sucedió, si o a veces atento. Lo pueden hacer como un ninguneo, ¿no? Es una vara muy fina. Si estás al lado de la persona y la persona te contesta, sí, chef, así como te lo estoy contestando yo, vos me escuchaste. Sí. Ahora, ¿qué necesidad tenés de pedirme que te lo grite? Ninguna, pero por eso ahí es cuando entra el ninguneo. Bueno, a eso voy yo. Que eso lo vi en un reality show y digo, pero esto es muy militar, es muy de el típico, no sé, comandante que está y están los militares puestos en fila y señor, sí señor, no escuché, más fuerte. Hay un me hizo acuerdo al toque, justo hablando de estos realities, Gordon Ramsay con el meme clásico del sándwich. Que saca 2 tapas de un sándwich y se los pone en la cabeza a la gurisa. Uh-huh. Y no. Eso es... A ver, es una escala más y no está lejos de la realidad eso. Porque yo he visto gente que ha cortado gente con este ninguneo. Uh-huh. ¿No? ¿Entendiste? Sí, a ver, mostrame, plá, y le pegan con la cuchilla. A ese punto, ¿no? Es brutal, puede ser brutal, ¿no? Ahora, sí. Eso también muestra a las claras que tiene que ser un laburo que te tiene que gustar. Porque si no te gusta o si lo haces porque encontraste o viste que podías tener una salida laboral rápida en ese rubro y a lo mejor no aguantás esa presión. No. Y depende de dónde trabajes. Si son cocinas muy grandes, también sucede eso, de que el silencio tiene que ser como una tumba, como lo que se dice, porque vos tenés que escuchar las comandas. Y si es un espacio muy grande, con el ruido de las freidoras, de los extractores, de gente picando, de moviéndose, de cosas que se hierven, hornos. Claro, tenés que ser capaz de escuchar una comanda, sea lo que sea que te digan. Y si estás lejos de quien la está dando, puede ser difícil. Entonces, que haya un grito no me parece mal, dependiendo del tipo de cocina. Si son cocinas muy grandes, obviamente lo vas a tener que hacer. Y si no entran, ahora esta escala de rangos. En el que primero principal está el chef, que es el jefe. Y a ver... Sí, en realidad depende, porque puede haber un más arriba que es el dueño. Bueno, siempre en un restaurante obviamente el dueño está por sobre todo. Puede pasar que el chef quizás también sea el dueño. Y eso se daba mucho en cocinas más antiguas. Ahora tenés el dueño y después tenés el chef. El dueño es el que no necesariamente tiene que saber de cocina, pero es el que dice, bueno, estas son las metas a las que queremos arribar. Un ejemplo claro de esto. Tenemos futbolistas hoy en día que son dueños de restaurantes. Sí, es verdad. Por ejemplo. Es verdad. Por ejemplo, Luis Suárez. Suárez, Messi. Luis Suárez tiene un restaurante, creo que es en Barcelona. Sí. Entonces, no necesariamente lo que vos decís. Tienen que saber de cocina, pero sí son dueños de restaurante. Claro. Que se metan o no en la cocina depende mucho de su personalidad, ¿no? Que eso después es o que un les capítulo interese aparte. También, ¿no? Claro, que es un porque capítulo aparte a veces que... El dueño solamente es un inversor y no se mete demasiado. Contrata a la gente que sabe y deja a la gente trabajar. Pero muchas veces pasa eso, de que quienes
tienen un restaurante, a veces no entienden la cocina, de cómo funciona una cocina por dentro, y tratan de meter la cuchara, por decirlo de alguna manera, errando horriblemente y teniendo una pelea constante con los chefs. Y eso sucede mucho. De vuelta, volvemos a los realities. Lo que pasa es que a veces el dueño, como es el inversor, es el que pone el dinero, de alguna manera se siente con la propiedad de... quiere maximizar ganancia. Claro, de decir cómo se deben hacer las cosas en un ámbito en el que no tiene demasiado conocimiento. Exacto. Entonces, para todo esto, por ejemplo, el chef, ¿no? O el head chef o el chef ejecutivo, dependiendo de la cantidad de escalas que haya, porque según el tamaño de la cocina hay es como escalas intermedio en un montón. Sí, mientras más grande, más escalas intermedias vas a encontrar. Por eso es que es como una cadena de comando. Generalmente, quien está arriba de todo, ¿no? El chef principal, digámosle de esta manera, es encargado de un montón de cosas. Ejemplo, es encargado de la selección de personal. ¿No se supone que Recursos Humanos se encarga de eso? Bueno, en este caso, el chef... Y es el encargado de... Hace de Recursos Humanos. Yo estoy nombrando datos, ¿no? Y cosas que hace un chef, que tiene que hacer un chef, pero me parece que ningún cocinero está capacitado para decidir quién puede y no puede entrar a una cocina. Más allá de la habilidad del cocinero. Vos no tenés ese análisis de ese perfil psicológico para poder entrar en algún lugar a trabajar, ¿no? Que eso es un análisis que hacen las personas que trabajan en recursos humanos. Normalmente para eso se estudia la carrera de recursos humanos. Entiendo que no lo haya tal vez en el restaurante en el que esté y le toque, porque no le queda otra. Sí, igual viste que, a ver, los restaurantes por sus características son más particulares en cuanto a las escalas. Claro. Pero, a ver, esto es todo trabajo y lo pueden buscar en cualquier laudo, por ejemplo, que te dice cuáles son las tareas que tienen que realizar, ¿no? En base al sueldo que tienen, etcétera, etcétera. Pero más allá de, ¿no? Recursos humanos, capacitar, lo cual me parece muy bien, ¿no? Porque lo hablamos cuando dijimos el tema de las estrellas Michelin. El chef es quien se encarga de mantener una estética dentro de un restaurante. Entonces, para poder transmitir esa estética tenés que capacitar. Claro. Entonces, que el chef capacite a quienes entran nuevos o a cómo él quiere que salga la cocina es una tarea importante que sí se tiene que hacer. Supervisar, obvio, todo. Sí. ¿No? Sea cocina, sea plato, sea lo que vaya a salir. Estar por arriba de todo, hasta el punto de supervisar la higiene. ¿Ah? Y vuelvo un poquito al tema de recursos humanos. El chef en muchos lugares es quien decide cuándo los cocineros toman licencia. Ahí eso no es, me toca... Eso tampoco lo sabía, ¿no? Que sí. El chef decide. Cuando hay un volumen grande, es una cocina grande, el chef decide quién y cuándo sale de licencia. Porque depende del lugar donde esté posicionada esa persona, lo necesitan o no para cierto cuánto tiempo. Entonces, sí, y si tiene también con quién suplir, exacto, ¿no? Esa tarea. Exacto. Entonces, supongo que la idea de que alguien salga de licencia no debe significar necesariamente que todos los otros tengan que trabajar más para cubrirlo, sino que consigas a alguien idóneo que lo pueda cubrir en ese momento. Y esa creo que es una de las peleas más grandes que tienen con los dueños a veces de los restaurantes. Porque el dueño quiere sacar un montón de gente de licencia porque hay menos volumen de público, que esto y lo otro. Y el cocinero, el chef, que está encargado de toda la cocina, te va a tener que decir, no, mira, a este no lo puedes sacar, a este no lo puedes sacar. Entonces te terminan dando como la potestad de decidir cuándo saca la licencia. El cocinero, el que está por debajo de esa línea, le toca cuando él quiere. Le toca cuando el chef decide que le toca la licencia. Sí, no le toca. No podés pedirla. O sea, podés pedirla por diferentes razones, pero generalmente no te va a tocar cuando vos la querés. Sí, te va a tocar cuando el chef diga. Un inciso que me parece importante hacer es que, y esto me lo dijo Nildo porque yo realmente no lo sabía, es que no se estudia para ser chef. No hay un curso del que vos salgas chef. Eso es importante aclararlo también. ¿Por qué? ¿Por qué lo aclaramos? Porque existen muchos cursos, muchas escuelas de cocina que te dicen que salís chef. O sea, que te venden la idea de que vos salís chef. Lo habíamos dicho antes, cuando recién empezamos, el chef es un jefe. Sí. La traducción literal es esa. Sí. Por lo tanto, esa capacidad de jefatura vos te la ganás mediante con la experiencia
Eso, mediante experiencia. Que vos tenés en un restaurante. O que te lo asignen. Claro. ¿No? Porque estás en un restaurante, hace mucho tiempo que estás en un restaurante. Uh-huh. Quien está a cargo se jubila tal vez. Por ejemplo. O cambia de trabajo y a vos te dejan y te cedan ese puesto porque confían en vos y en tu trabajo. Entonces ahí pasas a ser un chef. Es como un rango otorgado. Uh-huh. No se estudia para eso. No hay un curso. No existe un curso de chef como tal. Por eso que siempre hemos mencionado en muchos... Es que a veces se confunde, ¿no? El cocinero con el chef. Sí. Hay mucha gente que cree que es exactamente lo mismo y no lo es. Un cocinero sí puede llegar a ser chef. Sí. Y un chef es cocinero. Y un chef de por sí es cocinero, pero no salís chef de un curso. No, ni a palo. Ni ahí. Bueno, selección de personal, capacitación de personas, supervisar, uh-huh. ¿no? Los pedidos de mercado, todo lo que falte en la cocina para esa semana, para ese mes, para el servicio, lo que sea. Bueno, el diseño de los menús. El diseño del menú. El control de costos. Uh-huh. ¿Cómo decís? Esto se tiene que encargar alguien que, ¿no? Que sepa. Y lo hablamos con Dulce la otra vez. Hicimos un paneo de 2 episodios con ella en cuanto a los costeos, porque es un laburo muy fuerte y complejo de lograr. Que no te digo que solo lo conozcan los que están en la cocina, pero perfectamente lo puede hacer un contador. Porque todos los restaurantes normalmente tienen un contador. Uh-huh. Si vos le mandas un desglose de una receta, él tendría que poder hacer eso. Y sin embargo lo tiene que hacer el chef. Lo tiene que hacer el chef. La creación de nuevas recetas, por ejemplo. Eso. Un restaurante quiere incorporar algo nuevo. Todo está... Eso está a cargo del chef, de la mente del chef. Que después estén el segundo rango más abajo, que es el sous chef. Que también es en francés. La mayoría de los nombres están en francés. El sous chef es como el ayudante del chef, ¿no? El chef baja una orden y ahí empezamos con la cadena de comando. El sous chef tiene que llevarla al siguiente. Más allá de acatar lo que dice el chef y darle una mano con diferentes aristas, ¿no? Es un cargo de confianza también, ¿no? Son todos cargos de confianza. No es que... Lo mismo, no es que estudias para chef, no es que estudias para su chef, no es que estudias para como si fuera contador, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Es un cargo más. Está el chef, está quien lo ayuda. ¿Ah? Después del sous chef, está el chef de partida. Sí. El chef de partida. Estamos hablando de 3 nombres para decir jefe. O sea, estamos en 3 rangos que son jefes. Son 3 jefes, básicamente. ¿Entendés? ¿Cómo, en qué punto en ese momento vos decís cómo a nadie de esta gente que le están diciendo jefe todo el tiempo y pasa lo que decimos, ese ligero abuso de poder, o ligero por sacarle, ¿no? Por mirarlo entre ojos. Me tapo un ojo así, ligero. Sí, habiendo tanto jefe. Claro, puede ser que ese destrato se pase en escalas. Es decir, me maltrató a mi jefe, yo soy tu jefe, te maltrato a vos y vos maltratás al que mandás, sobre el que mandás. Ahí está. Estamos hablando de que el chef le pasa la orden al subchef y el subchef le pasa la orden al chef de partida. El chef de partida, chef de línea. Chef de línea es que está encargado de una línea en particular. Uh-huh. Estamos hablando se encarga de estaciones específicas. Claro, o sea, yo no sé. Estación de ensaladas, estación de frío, estación de cocina, de caliente, de lo que sea. Entonces, ¿en qué momento? Porque esto pasa mucho y lo van a ver en muchas cocinas, si prestan un poco de atención. ¿En qué momento esa cadena no se rompe? Cuando una orden no llega a destino como debería de llegar. ¿No? Y esto lo he visto en lugares acá. Hoteles de acá conocidos. Sí. Lo he visto porque cuando vos entras a esas cocinas y entras como cocinero o ves el ambiente, los mismos cocineros te dicen, a este tenés que hacerle caso, pero a este también. Porque a veces este te da órdenes que aquel no. Y no vayas a retrucar a ninguno de los dos porque es complicado. Y estamos hablando de rangos diferentes. Sí, y hay una cadena que está rota. Hay una cadena rotísima que se rompe siempre. Hay pocos casos, y esos son los casos donde terminan siendo una cocina de muy alta categoría, uh-huh, ¿no? En lo que esta línea no se rompe, que hay como ese mandato que todos están de acuerdo. Por eso es que siempre lo veo como algo muy militar todo.
Que no está mal, ¿no? Si querés orden y querés estándar, lo mismo, no está mal, pero deshumaniza un montón algunas situaciones. Bueno, pero su chef de party. Después de ahí tenés el cocinero de línea. ¿No? El que se rompe el lomo. Hay más entre medio. Sí. ¿No? Podría haber más, podría no haber más también. Depende del tamaño un poco también y depende de cómo después hay nombres específicos. Por ejemplo, si está el cocinero que está, no sé, que le toca limpiar pescado, le van a decir poissonnerie. ¿No? Que eso es una palabra rarísima. Porque poisson es pescado y poisson es veneno. Sí, es una pronunciación idéntica. Francia. Es una letra, creo que tienen de diferencia entre veneno y... Pero la pronunciación es idéntica. Entonces se puede prestar a confusiones. El cocinero es el que prepara. El cocinero es el que le toca recibir direcciones de 3 personas atrás. Sí, que si la cadena está correcta, deberían ser claras. Va bien, le va a llegar de una persona. Si la cadena está un poco rota, no son demasiado claras. Bueno, pueden pasar cosas ahí. Y no termina en el cocinero, porque el cocinero no es el último que está abajo de la cadena. No. Abajo del cocinero, inclusive, está lo que se llama el comí. El comí o el peón de cocina. Que el peón de cocina lo que hace es ayudar al cocinero o al que necesite una mano. Es como ayudante de cocina. Es un poco comodín. Es el ayudante de cocina. Precisas una mano para, ayúdame en esto que estoy preparando, que es un poco arduo y necesito sacarlo rápidamente. Al comí no le van a dar tareas complejas. ¿No? Le va a tocar pelar, le va a tocar deshuesar, le va a tocar limpiar. Y abajo del comí, por si fuera poco, está el aprendiz. Y el aprendiz lo hemos mencionado en estas cocinas de alta gama a veces, que trabajan con sistemas de pasantías. ¿No? Estamos hablando, por ejemplo, el Cellar de Can Roca. ¿No? Noma, que lo hablamos hace poco. Sí. Restaurantes de primer nivel, ¿no? Montones de estrellas Michelin en diferentes restaurantes. Que tienen un sistema de pasantías. Que implica una pasantía, es un aprendiz. Es alguien que va a laburar 10, 12 horas a veces, que no tiene paga. Por 0, ahí está. Y que van a hacer un trabajo mínimo. O sea, podés entrar al Cellar de Can Roca, pero lo único que estás haciendo es desarmar cangrejos las 10, 12 horas de trabajo que te toque. Por decir algo. Sí, a veces haber estado con una pasantía en un lugar que es muy famoso te otorga cierta consideración a la hora de que alguien más te contrate. Te da un estatus, obvio. El currículum lo llena, por supuesto. Claro. Tipo, tuve una pasantía por Noma. Bueno. Ejemplo, sí. Claro, ahí ya tenés un respaldo grande. Es un respaldo que se tiene en cuenta a veces al momento de volver a pedir trabajo en otro lugar. O tal vez el mismo restaurante termine tomando por tu desempeño. También, si ven que trabajaste bien, a lo mejor te toman y precisan a alguien también, ¿no? Porque puede ser, ¿no? Puede pasar que hagas la pasantía y no precisen a nadie. Pero es brutal. Estaban mencionando Michelin, porque yo dije lo de las estrellas Michelin y en el chat lo mencionaban. Y sí, Michelin, aparte de ser la empresa de los neumáticos, es quien se encarga, y esto lo dijimos en uno de los anteriores podcasts, porque justamente hablamos de las estrellas, de cómo era el formato. Sí son los quienes se encargan de repartirle este galardón a los restaurantes. Que de vuelta es un galardón a los restaurantes y no a los cocineros. Sí. Que eso lo mencionamos todo, hay todo un desglose de en ese episodio, que está bueno que si lo quieren, les interesa y quieren saber de qué se tratan, vayan a Spotify, Casero Podcast. Lo pueden buscar ahí, lo pueden escuchar. Es uno de los primeros episodios de esta temporada. Sí. Así que por ahí lo pueden ir a buscar. El episodio tiene en cuenta cómo las estrellas Michelin de repente están dañando la cocina en forma económica principalmente. Exacto. Pero en cuanto a los rangos, yo decía al principio, es un tema que si bien es arcaico en cuanto a las épocas hoy en día, que a veces no se puede aplicar a la cocina de la que estés o la que estén, da cierto orden que funciona. O sea, el sistema está tan bien preparado, tan bien estudiado, tan bien hecho, que funciona. Que alguien después se tome la libertad de exigir más o de asignar tareas que no te tocan. Bueno,
¿no? Habla un poco del ambiente de trabajo ahí. Ujú. ¿No? Porque si vos sos un cocinero y tenés tales y cuáles reglas que seguir, por más de que vos quieras hacer más, que lo vas a querer hacer siempre si te gusta el rubro, ¿no? Siempre vas a intentar hacer más, no porque te vean que haces más, sino porque te gusta hacer cosas nuevas. Que también están las dos. No quiero decir que uno no exista con el otro o no intenten hacer más para que vean que hacen más y lo suban de rango también. La pelea en el laburo, eso pasa en cualquier trabajo. No creo que sea el único trabajo de las cocinas en el que suceda esto. No, pasa en todos lados. Pasa en todos lados. Pasa en todos lados. No le pongas duda que pasa en todos lados. Entonces, creo que sí estaría bueno como reversionar. No, lo digo pensando en todo el sistema en conjunto. En reversionar la forma. ¿No? Reversionar un poco, no digo la jerarquía, porque la jerarquía de vuelta está bien, ¿no? Y implica cierto orden, pero... Y además, abajo de los cocineros, de los ayudantes, también están los jefes de sala, los mozos, o sea... Sí. Ahí tienes 2 rangos más que están bien definidos. El jefe de sala es el que organiza lo que la llama distribución el metre. Claro, la distribución de la sala y demás, y bueno, los mozos son los que... La sala también, o sea, la sala es... son rangos iguales a los de la cocina. Uh-huh. Tenés el jefe de sala, que es el metre, tenés el jefe de sector... También. ¿No? Así como el chef de partí. Tenés el jefe de sector que está encargado de ese sector. Y es una bajada de comando. El maître generalmente es quien se encarga de toda la comunicación con la cocina. No es que todos los mozos vayan hacia la cocina a pedirle cosas, sino que se las dan todas las comandas a quien está encargado de la sala y la sala se las baja a la cocina para que la comunicación pase por un solo canal y no sean 15, 16 personas tratando de llevarle comandas. Sí, porque si no se pueden acumular un montón de gente. Que eso pasa en muchos restaurantes. Entonces hay que escalar las prioridades, claro, que va antes, que va después, y de eso se puede encargar justamente el jefe de sala. Hay muchos restaurantes que los ves acá que son clásicos, que todo el mundo va. Y lo ves que todos los mozos van y llevan a la cocina y tienen la comanda anotada. Y si no le entendiste la letra al mozo, claro, es muy complicado. Bueno, para eso es útil, por ejemplo, tener al jefe de sala. Claro. Un jefe de sala hace ese trabajo, hace que la comunicación sea más eficiente entre lo que es la sala y la cocina. Por eso es que están todos estos rangos. O sea, si bien es muy eficiente, hay lugares donde no se respeta tanto y ahí es donde se vuelve caótico este sistema. Entonces, por eso me parece que simplificándolo, ¿no? Sin perder esta categorización, se podría simplificar en algún punto. Trabajaría también en el tema del trato con la gente que trabaja. Yo creo que ahí apuntaría muchos de los esfuerzos. Sí. Porque hay como una cultura generada en el que en un restaurante, en una cocina, como se trabaja bajo un estrés tremendo, hay que maltratar a la gente. No pasa en todas, claramente. Hoy en día pasa menos y eso lo hemos conversado. Pero creo que es un área que todavía habría que trabajarla. Y vos obviamente tenés experiencia, has trabajado en esos lugares y has vivido esa cultura. Lo he visto y se ve, y entre cocineros, cuando salís a comer o cuando tenés una charla con otro colega, hay historias. Uh-huh. De que pasa esto, de que pasa lo otro, de que tal cual o tal otro, sin dar nombres, sin dar ejemplos, sin nada de eso. Pero cocinas que a veces vos no lo pensás, que decís, pero tengo una imagen así de esta persona, y sin embargo atrás de las cortinas o atrás de una cocina es totalmente diferente, y eso se ve muchísimo. Que tengas un rango dentro de la cocina no quiere decir que puedas destratar a alguien. Por supuesto. Y no solo en la cocina, eso pasa en todos lados, ¿no? Lo hemos mencionado. Pero en las cocinas, llamémosle culpa del estrés, porque tal vez no tenga nada que ver. Puede ser un implicante, pero no sé qué tanto llega a que ver. Si vos sos un poco basura como persona, vas a terminar haciéndolo. Claro. No tiene nada que ver si tenés rango o no. Si no sos buen compañero dentro de esa cocina, o dentro del rubro que estés, o en el lugar de trabajo que estés, eso se nota. Que después escales o te saquen, depende de vos mismo. Yo destaco que, me parece algo que sería muy importante, es eso, ¿no? La elección correcta de los modos
al trabajar y demás, porque eso hace que el ambiente tenga una mayor armonía y por ende sea más eficiente. No creo que a nadie le guste trabajar enojado. No. Creo que enojado y ya de por sí trabajas con tensión, con mucha más tensión. Además, ustedes trabajan muchas horas, sí, lo cual implica que mientras más cansado estás, peor te va a caer un destrato, una mala elección en cuanto a las palabras. Sí, sí. Porque a veces la mejor manera de decir algo es decirlo de una forma cruda. Y lo he visto, lo he sentido, lo he escuchado, pero hay un... Bueno, pues si yo te digo algo crudo de repente, pero te lo digo en una buena forma, no te hablo a los gritos, ¿viste? Incluso te llamo para afuera, ¿viste? Y te lo digo para que no lo escuchen tus compañeros, porque eso hay también, modos, claro. Eso es una... Yo te lo puedo decir de la forma quizás... Una forma bastante cruda para que vos me entiendas cada una de las palabras que te lo digo. Pero si te lo digo delante de tus compañeros, a vos te va a dar... Te va a ser mucho peor. Entonces te llamo para afuera y le digo, vení, tengo que conversar contigo. Y te digo lo que te tenga que decir y de repente para vos quizás aprendés más o lo tomás mejor o incluso podría ayudar a eso a que haya más armonía, ¿no? Yo qué sé, que te lo digan delante de tus compañeros, incluso en las cocinas abiertas que te lo digan delante del propio comensal, del público que haya ahí, me parece es una situación horrible. Es nefasto. Pero pasa. Sí, pasa, obvio que pasa. Y me parece que también pasa por lo que decía hoy temprano, que quien está encargado de la selección de personal es un cocinero. No es alguien preparado para las personas. Quizás debería ser alguien que estuviera preparado. Sí entiendo el lado de que, como es el que tiene más experiencia, puede notar a alguien que realmente va a buscar a alguien que realmente tenga las mejores habilidades posibles. Claro, que lo ves y tiene como ese hambre de crecer o esa eficacia al momento de hacer tal o cual cosa. Que esas cosas las ves porque conoces la cancha. Que esas cosas no te la va a dar un recursos humano. Pero si esa persona que vos querés contratar no pasa por una prueba previa, más allá de una prueba de cocina, ¿no? Una prueba, estamos hablando a nivel psicológico. Vos no podés pretender de que tu cocina sea pura y tenga todo lo que vos querés tener si quien está encargado de de seleccionar una persona para entrar no está capacitado para seleccionarla. Sí, a nivel habilidad, pero no a nivel emocional tal vez. Y ahí es cuando entra el tema del destrato, el tema de todo lo que sucede que no está bueno dentro de las cocinas a veces. Culpá el estrés si vos querés, culpá lo que... Sí. No, el estrés claramente influye, pero bueno. Es un desencadenante. De repente también las buenas formas, las buenas maneras ayudan a gestionarlo mejor. Sí. Me parece a mí. En un ambiente en el cual se trata de una manera o se trabaja de una manera, termina como fluyendo todo en el mismo sentido. Y ahí es cuando la cocina realmente funciona. Pero, de vuelta, rangos, jerarquías en la cocina están buenas hasta cierto punto. ¿Habría que modificarlas de alguna manera? Sí. Simplificarlas tal vez, bueno. Y ver sobre todo la forma en la que las cosas se dicen. Creo que es muy importante. Casero Podcast, episodio número 95. 95. Hemos llegado al final. Ya saben, nos buscan en redes sociales. Sí. Estamos en Instagram, ahí casero.podcast. Ahí estamos. Nos pueden buscar y bueno, ahí también tienen acceso a todos nuestros otros sitios, ya sea Spotify, ya sea Twitch, YouTube, por todos lados. En televisión, en vivo Canal 3 HD de BCC de Minas, todos los lunes a las 21 horas. Exacto. Por ahí pasamos. Para todo lo demás, hasta acá me dicen Nildo. A mí me dicen Matías. No, a mí me llaman Matías porque me llamo así. @ soy Nildo en Instagram. @ Matías MSK en Instagram, ahí me pueden buscar. Y ahí estamos. Avísennos. Cualquier duda, escríbanos. Si tienen algo más para comentar en base a esto, lo que quieran aportar, nos pueden comentar también. Si hacemos una segunda de este estilo, vamos a traer a Dulce seguramente, que le mandamos un saludo y gracias por los mensajes que nos mandó. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Chau, chau.